kinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. La propuesta de Selva Viviente nace en el pueblo originario quichua de Sarayaku, porque para nosotros Causaxacha es todo, que es la vida entera de los pueblos originarios y del mundo entero. Nosotros como representantes llevamos esta propuesta para dar a conocer a diferentes naciones, porque prácticamente los gobiernos y las autoridades de turno no han llevado más que tener escrito que dar una vocería oficial. Estas propuestas tienen que entrar en mesas de debate para que sean declaradas y que sean reconocidas como leyes de protección del espacio de vida a la que los pueblos originarios reclamamos. El camino para poder llegar con estas propuestas al gobierno ha sido muy largo. No es desde hoy ni desde ayer, sino desde nuestros antepasados. Entonces nosotros, como venimos viendo la lucha como jóvenes, continuamos con este proceso, porque queremos que nuestra selva esté viva. No queremos que esta selva hermosa se quede en desierto. Queremos que nuestras futuras generaciones vean lo lindo que hay aquí en la Amazonía. No puedo creer. Este conocimiento del Causaxacha, del Sacha Runayachay, nuestros abuelos, por ejemplo mi mamá, mi papá, nos han transmitido a través del sistema oral y en la praxis, por ejemplo. Nos llevaba a la chacra, nos enseñaba todo el agroecosistema, qué nomás tienes que sembrar, cómo hay que sembrar. Para hacer el sembrío de la yuca hay que hacer una ceremonia al ser protector Nunguli, para que haya buena cosecha, buena fertilidad. Y actualmente transmitimos a nuestros hijos para que ellos sigan también fortaleciendo nuestros conocimientos del Causaxacha, del Sacha Runayachay, del Sumacausa. Yo estaba investigando y viendo con la propuesta de Selva Viviente, Causaxacha. Yo creo que a esa dimensión lo que ahora queremos hacer, esta propuesta es de conceptualizar con metodologías, con epistemologías propias en el contexto científico, para que nos entienda el mundo occidental de qué estamos hablando. Caso contrario no nos van a entender. Y en ese sentido estamos trabajando, y también estamos trabajando una ley, porque toda cosa de principios de vida, de principios y valores y éticos se transforma en normativas comunitarias. Por eso lanzamos ayer el tema de consulta previa libre trabajado bajo nuestros principios, y también la ley de Causaxacha va a salir de aquí a un año bajo los principios éticos, morales de Sarayaku, donde que vamos a hacer entender al occidente, a los académicos y todo cómo está. Yo creo que estamos en buen camino para eso. Estamos en coordinación con diferentes organizaciones de pueblos indígenas, tanto de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia, donde también hay pueblos originarios que tienen las mismas luchas como nosotros, tienen las mismas propuestas para defender el espacio territorial y los derechos humanos. Y creo que estamos en un momento en el que el Estado debería incorporar todos estos conocimientos que tenemos en las comunidades a la política pública, para que se reconozca y podamos fortalecer esto y poder vivir tranquilos. El problema es que desde el Estado nos quieren imponer diferentes esquemas occidentalizados
a nuestras prácticas. Y si logramos fortalecer nuestras prácticas e incorporar en la política pública, yo pienso que vamos a vivir una vida súper tranquila porque va a estar reconocido lo que nosotros hacemos en las comunidades. Eso en el término público, en el término de políticas públicas. En el caso nuestro, eso nos permite continuar la vivencia, proteger el bosque, contribuir con la acción climática para que por lo menos la gente pueda vivir unos años más a nivel global. Entonces va a permitir que nosotros sigamos contribuyendo con el conocimiento que tenemos. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.